En este video te mostraré cómo crear un hermoso lazo en crochet de manera rápida y sencilla. Te enseñaré a hacerlo en diferentes tamaños para que puedas adaptarlo a tu gusto y al uso que le vayas a dar. Sin más preámbulos, comencemos. Los materiales que utilizaremos serán los siguientes. Hilo, el de tu preferencia. Yo usaré un hilo de un grosor ligero 3 y su composición es 100% bambú. La aguja recomendada para este hilo es la número 4, pero yo usaré la número 3. Aguja lanera para esconder las hebras y hacer costuras en el lazo, tijeras para cortar las hebras y una hebilla, aunque también puedes usar una goma para el pelo. Comencemos con la elaboración del lazo, haciendo el nudo de inicio y luego comienzo a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y continúo hasta hacer tantas cadenas como sean necesarias para que al doblarlas la hebilla quepa dentro de ellas, como te muestro en el video. Para esta hebilla, que mide aproximadamente 2 pulgadas, he realizado 31 cadenas en total. Tejer esta fila sobre la hebra trasera de las cadenas. Si te parece complicado, toma el punto de la forma tradicional. En la hebra trasera del segundo punto, a partir del gancho, hago un medio punto. En el siguiente haré otro medio punto. Y continuaré haciendo medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Haré ahora 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Esos 4 puntos serán el centro del lazo. Y repetiré 11 medios puntos altos para tener la misma secuencia que en el inicio. Tengo 1, 2, 3 y continúo tejiendo medios puntos altos hasta tener 11. Hago el último medio punto alto y en las dos últimas cadenas que me quedan haré 2 medios puntos. 1 y 2, quedándome de esta forma la primera fila. Comienzo la segunda fila con una cadena que no cuenta, es solo para dar altura, y giro el tejido y hago 2 medios puntos. 1, me paso al siguiente punto y hago el segundo y comienzo a hacer medios puntos altos, 11 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y continúo hasta tener 11 y llegar al centro. Me corresponde ahora hacer los 4 medios puntos en la parte central. 1, 2, 3 y 4. Continúo con 11 medios puntos altos, 11 y culmino con los 2 medios puntos. 1 y 2. Repetiré esta fila 4 veces más para tener un total de 6 filas. Y de esta forma me quedan estas 6 filas terminadas. Corto la hebra dejándola larga para unir las piezas. Paso la hebra por el centro para asegurar el punto. Y con aguja lanera voy a unir los dos extremos de esta pieza. Las ubico de frente y comienzo a dar puntadas tomando un punto de cada extremo, justo como me ves hacer en el video. Esta unión podemos hacerla también con el punto deslizado. Utiliza el método que te resulte más sencillo. Estoy dando las últimas puntadas, anudo para asegurar estas hebras y de esta forma me queda terminada la primera pieza. Realizaré ahora la segunda pieza, que serán los tirabuzones, comenzando con el nudo de inicio. Y continúo haciendo cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Verifico el largo con respecto a la otra pieza y haré 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Hice 26 cadenas en total. Hago un medio punto en la segunda cadena a partir del gancho. A partir de ahora haré aumentos triples de puntos altos, que consiste en hacer 3 puntos altos en el mismo punto de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Me paso a la siguiente cadena y hago 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Repetiré una vez más el aumento triple para que te quede bien claro. Me paso a la siguiente cadena y hago 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Repetiré el aumento triple por toda la tira de cadena hasta que me queden 6. Me quedan 6 cadenas y como puedes apreciar el tirabuzón se forma solo con esta secuencia de puntos. En la siguiente cadena hago un punto alto. Otro punto alto en la siguiente cadena. Un medio punto alto en el siguiente. Otro medio punto alto. Un medio punto. Y un medio punto en la última cadena, quedándome de esta forma el primer tirabuzón. Esta secuencia la repetiré una vez más. Comienzo haciendo 26 cadenas. En la segunda cadena a partir del gancho hago un medio punto y comienzo a hacer el aumento triple de puntos altos hasta que me queden 6 cadenas, donde haré un punto alto, otro punto alto en el siguiente, un medio punto alto en el siguiente, hago otro medio punto alto, un medio punto, un medio punto en el último punto y un punto deslizado en el inicio del otro tirabuzón para unirlos, quedándome de esta forma estos dos tirabuzones. Corto la hebra, hago una cadena para asegurarla, paso los tirabuzones por el centro del lazo y voy a tomar las hebras de hilo más largas y pasarlas por el centro del lazo para darle forma, asegurándome de que los tirabuzones queden distribuidos a cada lado para mantener todo fijo en su lugar. Puedes dar tantas vueltas como desees ajustándolo a tu gusto personal. Anudo para asegurar las hebras. Y así es como me ha quedado el lazo, listo para usar en cualquier proyecto. Sin embargo, como lo quiero para una hebilla para el pelo, le tejeré una parte trasera para fijar la hebilla al lazo. Comienzo con el nudo de inicio y hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la segunda cadena a partir del gancho hago un medio punto. Un medio punto en la segunda cadena y un medio punto en la tercera y última cadena. Verifico que esta fila me cubra la primera parte de la hebilla y continúo con la segunda fila donde crearé un orificio para pasar las piezas de la hebilla. Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto en el primer punto. Una cadena, dejo un punto en la base y en el tercero hago un medio punto. Esto forma un pequeño orificio por donde pasaré la hebilla. Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto en el primer punto, un medio punto en el centro del orificio y un medio punto en el último punto. Antes de continuar tejiendo, verificaré que las piezas de la hebilla entren en el orificio que hice. Prefiero rectificar ahora que tener que deshacer más tarde. Quedó perfecto, así que continuaré tejiendo. Hago una cadena y giro el tejido y hago 3 medios puntos, uno por cada punto de la fila anterior, y repetiré esta fila de medios puntos hasta llegar a la otra pieza de la hebilla, donde me corresponderá hacer el otro orificio. Hice 8 filas después del orificio y voy a rectificar una vez más el tejido en la hebilla. Prefiero hacerlo para asegurarme de que queda perfecto. Y hago la fila del orificio de igual forma que la fila número 2. Hago una cadena y giro el tejido y hago un medio punto en el primer punto, una cadena, dejo un punto libre y en el tercer punto hago un medio punto. Hago una cadena y giro el tejido. Hago un medio punto en el primer punto, un medio punto en el centro del orificio y un medio punto en el tercer punto.
corto la hebra y hago una cadena para asegurar. Coloco la hebilla en los orificios de la pieza tejida para con aguja lanera unirla al lazo. Si consideras que este proceso es tardado, puedes unir estas piezas con silicona caliente. Yo prefiero coser, a pesar de ser un proceso más tardado. Siento que el proyecto queda un poco más prolijo y hermoso. Escondo entre los puntos las hebras que tengo sueltas en el lazo y con una de las hebras largas vamos a unir toda la pieza al lazo, dando puntadas tomando una hebra del lazo y otra de la pieza trasera, como puedes ver en el video. Voy a su vez escondiendo la hebra de la pieza trasera que me quedó suelta. Estoy cosiendo con 2 hebras de hilo porque me quedaron muy largas y así aprovecho para esconderlas mejor, pero con una hebra es suficiente para que la costura quede fuerte y segura. Y continúo de esta forma hasta completar la costura, que me ha quedado de esta forma. Le pongo la pieza central a la hebilla. Y así es como me ha quedado esta hebilla para el pelo. Como puedes ver, es un accesorio muy sencillo pero a la vez hermoso. Perfecto para cualquier ocasión. Y como puedes ver, hice una versión en tamaño más grande, agregando cadenas, puntos y filas al proyecto, pero el proceso de elaboración es el mismo. Espero que te haya gustado este proyecto. Déjame un comentario contándome qué te parecen este tipo de proyectos. Si te animas a crear tus propios lazos, compártelos conmigo en mis redes sociales. Y si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Muchas gracias y hasta un próximo video.